Bien, perfecto. Vamos a compartir pantalla. ¿Sí? Vamos acá. Bien, yo a algunos los veo, no veo a todos, eso no hay problema. ¿Se escucha bien? Excelente. Sí. Perfecto. Sí. ¿Se ve bien? Sí, Más allá perfecto. de la pixelación de la foto. Bien, vamos a También, arrancar. también. Vamos a arrancar. Bien, buen provecho a los que están desayunando. Me van a escuchar hablar como si yo estuviera dando una clase, así que no se sorprendan porque así yo doy clase por Zoom o por Meet. Entonces, celebro a alguno que está desayunando, están invitados a desayunar en las clases. Yo les doy la bienvenida a esta clase y charla sincrónica de una de las cátedras de rugby que yo tengo. La idea es hablar de formador de formadores y también acompañar y cerrar el proceso de 6 charlas que hemos tenido a lo largo de este segundo cuatrimestre, donde hemos invitado a charlar a la gente de la FUAR, quien no lo sabe, es la Fundación de la Unión Argentina de Rugby, que cuida y acompaña a los lesionados medulares que lamentablemente quedan en silla de rueda o cuadriplégicos o con alguna discapacidad. Vino Nacho Risi. También recibimos a los espartanos con el negro José Giorgi para mí y Alejandro, un ex integrante del equipo de espartanos. O sea que si es ex integrante, él estuvo adentro del penal y formó parte del equipo, logró salir, hoy trabaja en un gimnasio como instructor de pesas. También recibimos a los Pumpas, con Daniel y con Iván y con integrantes del equipo que nos contaron qué es el rugby inclusivo, el rugby mixability, nos contaron cómo entrenan, cómo juegan y lo importante que ha sido para ellos poder conformar los Pumpas 15. Después nos visitó el grupo FIMCO. El grupo FIMCO es un grupo que trabaja dentro de la Unión de Rugby de Buenos Aires, que a partir de lo que fue el asesinato de Fernando Báez, la URBA y la UAR, con diferentes proyectos, dijeron aquí hay que empezar a hacer algo. Se juntaron 92 clubes, que son los que conforman la Unión Argentina de Rugby, y comenzaron a trabajar en talleres. Y ellos nos vinieron a contar qué es lo que se está haciendo, cómo se está trabajando, qué cosas el rugby tiene que modificar para seguir desarrollándose como un espacio de núcleo de gente, de jugadores, de familia. Y que ese hecho que sucedió, ojalá nunca más vuelva a suceder. Después nos vino a visitar el rugby femenino, dando un paso histórico dentro de la URBA, donde se conformó la primera subcomisión de rugby femenino y obviamente la maneja una mujer. Al mismo tiempo que en nuestro profesorado logramos que, si bien todas las materias eran mixtas, nos faltaban que el rugby y el sextobol pasaran a ser mixtos. Bueno, este año lo logramos. Más allá que no logramos dar ninguna clase virtual, las mujeres comenzaron a transitar el camino del rugby, muy celebrado entre toda la comunidad del Romero. Y por último, nos visitó Rugby en Silla de Ruedas con Federico, vino y nos contó qué era el deporte, cómo era y qué similitudes podías llegar a tener con el rugby. A lo largo de la charla ustedes los van a encontrar a todas estas personas que nos vinieron a hablar porque todas nos dejaron un mensaje. Así que los invito en este recorrido, como dice, formador de formadores, dejando un legado, transmitiendo una mística. Y yo voy a comenzar a hablar, siempre sucede lo mismo, cuando querés pasarlo, no pasa. Y primero los invito a pensar a ustedes. Los invito a pensar por qué ustedes están en esta charla, qué los llevó a seguir ligado al deporte y a la educación. Lo pueden compartir escribiendo si quieren o se lo pueden guardar para ustedes. Ya con que empiece a trabajar dentro de su cabeza por qué están acá. No vale responder los que son alumnos, Darío, estamos acá porque, bueno, es tu clase y tenemos que estar. No, eso no, es pensar realmente qué los llevó a estar acá. A lo mejor, en algunos casos, conocen a alguien, en otro caso, el deporte los ha invitado a acercarse a la educación o la educación al deporte. En fin, así que si alguno lo quiere comentar, está abierto.
eso me interrumpe y lo dicen. Saben que es medio difícil interrumpir a Darío cuando va hablando, ¿sí? Pero no hay problema. Lo dejo como un espacio abierto, a lo mejor les toma unos segundos y lo tiran en cualquier momento. Bien. Y yo voy a arrancar, formador de formadores. ¿Dónde fue el inicio de esto? ¿De dónde surge la idea? Alguno de los alumnos, si yo digo formador de formadores, ¿qué se le viene a la cabeza? Profesor terciario de universidad. Bien, para Axel, formar en el nivel terciario en la universidad. Nahuel, ¿ibas a decir algo? Iba a decir lo mismo, profesor de algún profesorado. Bien, profesor de algún profesorado. Bien, me gustó el puntapié inicial de ustedes, porque va a terminar ahí el efecto de la patada que han dado a la pelota de rugby, pero para nosotros, los que somos del rugby, y hablo en plural porque vi algunos colegas dando vuelta, nace en realidad en el rugby, y ahora lo vamos a ir comentando. Ustedes se preguntarán, ¿qué son estos dos escudos? Bueno, para algunos que estamos en esta charla, los dos escudos son importantes. El de la izquierda es el del colegio al cual yo egresé, al cual yo fui, Colegio San Juan Bautista. Y es ahí donde yo abrazo este deporte, junto con un grupo de amigos, los cuales sigo manteniendo. Hay uno que está acá, está escuchando la charla. Y para nosotros el paso por esa institución nos marcó, nos dejó un legado y una mística y hemos abrazado el deporte de una manera impresionante. Y yo durante el secundario tuve la suerte, como tuvieron mis amigos, de participar de un montón de torneos, de rugby, de fútbol, de atletismo, y de empezar a ver cómo nuestros profesores de educación física disfrutaban, se divertían, la pasaban bien enseñándonos, yendo a los torneos, acompañándonos a los partidos. Y eso empezó a prender una lamparita. A mí dije, che, está bueno esto, a mí me gusta el rugby, me gusta enseñar, ¿cómo puedo canalizar todo esto? Al mismo tiempo, jugando en mi club, el Buenos Aires Cricket and Rugby Club, los alumnos lo han escuchado nombrar, deberíamos estar en Palermo, ahí donde está el planetario, pero no vamos a hacer una cuestión histórica. Yo empecé a jugar en las juveniles y pasó esto que no tenía que pasar. Acá, Guadalupe, mirá, el deporte me dio el espacio de educar y me incentivó a incentivar a buscar que la gente disfrute poner su cuerpo en movimiento y se exprese dentro de sus posibilidades. Espectacular, Guada, muy buen aporte, muy buen aporte. Y puedo continuar con lo que dijo Guada, porque cuando yo era juvenil en el club, vinieron los dirigentes y nos dijeron, necesitamos entrenadores en rugby infantil, que vayan y colaboren. Entonces yo entré al rugby infantil, empecé a entrenar sábados a la mañana, muy temprano, y empecé a entender cómo funcionaba el club. Porque claro, yo veía que los exjugadores más grandes entrenaban o el plantel superior o alguna juvenil. Los jugadores del plantel superior entrenaban las juveniles y algunos exjugadores venían a entrenar infantiles. Y ahí empecé a entender cómo era este círculo y ahí empecé a darme cuenta de la importancia que había y me terminé enganchando. Estuve un montón de años en el rugby infantil del club y empecé a decir, bueno, pero ¿cómo los entrenamos a los chicos? Y yo los entrenaba como me entrenaban a mí y a mí me entrenaban como los entrenaban en plantel superior, con lo cual ustedes futuros docentes piensen o imagínense enseñando el deporte suyo igual que como se entrena a un plantel superior. Bueno, obviamente no era la idea. Entonces, ahí empezó a surgir esto de formador de formadores. ¿Qué es? En esa época que yo estaba en el club, no había entrenadores rentados, éramos todos entrenadores amateurs. Había un coordinador que era un papá de familia que organizaba los partidos y decía qué hora se entrenaba, qué se hacía, cómo se hacía, cuándo se hacía. No existía. Es más, yo tengo el registro del primer entrenamiento de rugby infantil haciendo lo mismo que hacían conmigo en rugby juvenil, con lo cual no estaba bien. Y si acá hubiese algún entrenador de los Cedros, allá por el año 90, 91, cuando referí a mi primer partido de rugby, todavía se deben estar acordando. Debo haber cometido un montón de errores. Entonces, todo eso
yo dije, yo me quiero dedicar a enseñar rugby. ¿Qué tengo que hacer para enseñar rugby? Bueno, me puedo capacitar. Recién en el año 95 empezaron las charlas. Y entonces dije, voy a tener que entrar al profesorado. ¿Por qué? Porque empecé a entender cómo funcionaba el club. El club era todo un legado, donde los más viejos empezaban a entrenar a los más jóvenes y los más jóvenes a los más chicos. Y había que empezar a generar toda una conciencia. ¿Y de dónde nace esto de formador de formadores? Bueno, nosotros tenemos que formar los futuros entrenadores del club, del plantel superior, de las juveniles, de las infantiles, que formarán a los futuros jugadores, que a futuro van a ser entrenadores que seguirán formando jugadores. Ese ciclo de vida que el club tiene y necesita, no lo podemos cortar. Ahora, todo muy lindo esto en palabras, todo muy emocionante, todo con el legado, pero había que capacitarse, había que ver cómo nos formábamos. ¿Por qué? Porque en el rugby, y sigue pasando actualmente, son todos entrenadores amateurs. Me corro de eso porque yo ya me dedico profesionalmente. Ahora, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra amateur? Pregunto sobre todo a los alumnos. ¿No? Etimológicamente, no. Bien. Yo digo no porque lo veo a Axel nada más, pero alguno me lo puede contestar si quiere. Bien. Viene de amar lo que haces. Entonces, todos somos entrenadores amateurs. Si vamos a lo estrictamente administrativo, el entrenador amateur no recibe una remuneración por lo que hace. Son exjugadores, algún no jugador. Tenemos entrenadores, sobre todo en rugby infantil, que no ha jugado al rugby o que ha empezado a jugar al rugby en veteranos, por ejemplo. Entonces, había que empezar a planificar esta capacitación. Y había que empezar a formarse uno. Y es ahí donde uno dice, el mundo no es totalmente ovalado, pero está cerca. Entonces, yo ingreso al profesorado de educación física. ¿Para qué? Para poder formarme y poder seguir formando futuros formadores. Y en ese ingresar al profesorado de educación física, yo descubro que aparte de formar futuros entrenadores de rugby, empiezo a encontrar el placer que genera formar futuros profesores de educación física, que fue lo que planteó Axel, que fue lo que planteó Nahuel, que fue lo que escribió Guadalupe en el chat. Entonces empiezan a convivir, por lo menos dentro mío, esas dos cuestiones de decir, formo entrenadores y formo futuros docentes. ¿Son cosas diferentes? Sí y no. Por un lado, estás formando personas a las cuales vas a ir orientando en un proceso, y por otro lado, es distinta la formación que uno le pide a un futuro profesor de educación física que a un entrenador. Esto es sistemático y esto no es sistemático. Acá ustedes se anotan, cursan 4 o 5 años, acá vamos armando un proceso que pasa a ser sistemático, pero que va fluctuando, porque el entrenador va rotando, dejó, no pudo venir, no sigue el año que viene, pasa a juveniles, pasa a superior. Lo de que el mundo no es totalmente ovalado es discutible para algunos. Para mí, les aclaro que es totalmente ovalado, Colón estaba equivocado. Bien, y entonces pasamos a formar futuros formadores, en donde formamos profesores de educación física, entrenadores de rugby, y acá entra para mí una tercera categoría. Formar futuros formadores de entrenadores. Formar entrenadores que van a capacitar a otros entrenadores. Y se va generando todo un círculo. Ahora, ustedes, yo les muestro esta foto, digo Ángel Papuchi Guastela, ni lo deben conocer, la gran mayoría. Algunos de los que están acá sí. Y la frase, somos formadores de las nuevas camadas. Yo les voy a contar un poco de historia a nuestros alumnos que están acá. Ahora estamos todos muy contentos con la victoria de los Pumas el sábado pasado frente a los All Blacks. La verdad, un gran hito. Bien, Ángel Papuchi Guastela fue el entrenador de los Pumas del 65. Algo han estudiado ahí por el mes de marzo, los alumnos por el mes de abril, donde nace el nombre de los Pumas. Y fue en esa gira a Sudáfrica que los Pumas ganan a los Junior Springbok. Él era entrenador y él fue un gran formador de entrenadores. Por eso está la foto de él acá. A mí me ha formado. No me formó
en una educación sistemática, en algunas charlas, en alguna gira que yo compartí con él porque le invitaban a dar una charla, en una mesa sentados tomando un café, una Coca-Cola, hablando con él. Todavía me acuerdo, yo cuando empecé a entrenar rugby tenía una gran duda. Yo me sentía cómodo enseñando rugby a gente que supiera jugar al rugby. Es decir, me dabas una M14 y yo me animaba a entrenar a esa M14. Sabía que le tenía que enseñar el rack, sabía que le tenía que enseñar a taclear, a pasar la pelota. Pero me acuerdo que le pregunté, pero Papuchi, ¿y cómo le enseñás a jugar a alguien que nunca jugó al rugby? Yo todavía no estaba en el profesorado, debía tener 18, 19 años, todavía no había ingresado. Había ingresado, pero arrugué y me fui del profesorado. Después volví y acá estoy. Y él se sentó y charlamos y todo. Por eso para mí, él como referente, tenemos un montón de referentes. El Yankee Braceras ha sido docente de la casa muchos años, es otro referente en capacitación. Pero decidí ponerlo a él por la historia y por el momento que estamos viviendo. Piensen que entrenó los Pumas del 65. Hace pocos años falleció lamentablemente Papuchi Guastela. Bien, y acá una frase que a los que somos del rugby nos acompaña mucho. El rugby no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para formar y educar. Y la utilizamos mucho porque lo que nosotros buscamos a través del rugby es formar a la persona. Es que seas buena persona, es que tengas herramientas para desarrollarte en tu vida, que aprendas a jugar, que si lográs llegar a un seleccionado, eso va a estar muy bueno, muy bueno. Pero el objetivo no es solamente formar un crack que le gana a los All Blacks. Ese va a ser una consecuencia. Y si nos quedamos con lo que habló el capitán, terminado el partido, donde le agradecía y le dedicaba el triunfo a todos los jugadores que se habían puesto la camiseta de los Pumas en toda la historia del seleccionado, que no arrancó en el 65, por favor, mucho antes ya jugaba el seleccionado argentino, y que le dedicó el partido a todos los chicos que estaban en sus casas, que no pueden ir al club. Ahora, por suerte, en algunas provincias se puede, en otras no. Bueno, eso habla de que fue formado como persona. Entonces, el rugby para nosotros es un medio para formar, para educar. Y acá, entonces les pregunto a ustedes, ¿y entonces la educación física dónde queda parada? Y espero la respuesta de, pobre, digo de Axel y Nahuel porque son los únicos dos que logro ver. Pero me gustaría escuchar la respuesta de otros. ¿Qué piensan ustedes de la educación física? Y acá está el famoso silencio estampa, que nadie habla. Yo ya estoy preparado para eso. Lucas se ríe, Fede se ríe, porque saben que es así, pero los voy a escuchar, vamos. ¿Cuál es el objetivo de la educación física? ¿Solamente formar gente que sepa correr? No, Luca me hace que sí, que no. Dejar un poco más que lo que es lo corporal, digamos, sino que pasar al siguiente plano, dejar una enseñanza más allá de alguna técnica o destreza. Bien, perfecto, perfecto. ¿Alguien está para aportar algo más a lo que acaba de decir Luca? Puede ser que no estén de acuerdo. ¿Por qué no? Bien. Esto es como cuando estás haciendo un vuelo de avión y se corta la comunicación con la torre. Fede, ¿ibas a decir algo? No, para agregar lo que dijo Luca, la transmisión de valores también. Bien. Más allá del deporte. Perfecto. Buscamos formar personas. Buscamos formar personas a través del movimiento, con valores, con educación, con herramientas para desarrollarse. Y en la carrera de profesor de educación física, nosotros también buscamos formar futuros docentes con valores, con herramientas para desarrollarse. No es simplemente que aprendan a entrar en bandeja, a hacer un tackle o un rol volado. En mi caso, lo de la bandeja te lo debo y el rol volado también. No llego hasta el aro pasar la bandeja. Bien, para empezar a pensar un poquito, ¿sí? Porque acá hay muchos deportistas. Entonces muchos creen que por saber un deporte estamos listos para enseñar. Y como dice Grifa, entrenador de fútbol histórico de Newell's, dice que una cosa es haber jugado muy bien al fútbol, pueden poner el nombre que quieran, del deporte que quieran, y otra muy distinta es poder explicar efectivamente determinadas acciones individuales y colectivas del juego. Traduciéndolo,
vos podés ser un muy buen jugador, lo que no te habilita a ser un muy buen entrenador, y viceversa. Podés haber sido un no muy buen jugador, pero ser un muy buen entrenador. Y esto es lo que pasa muchas veces en el profesorado de educación física y pasa también en el rugby, donde a lo mejor el mejor jugador del club no es el mejor entrenador. Y siguiendo con las reflexiones, que a mí me gustan mucho y lo saben mis alumnos, Johan Cruyff, entrenador se lo conoce por entrenador del Barcelona, pero fue jugador también de la selección holandesa y entrenador del Ajax, dice que la mejor forma de enseñar no es prohibir, sino guiar al niño, al jugador. Y como anécdota, él defiende, en Holanda no tienen potreros como solíamos tener acá, él defiende un fútbol callejero, donde dice, corten las calles, jueguen al fútbol en la vereda y utilicen la columna de luz, la toma de agua, el buzón del correo, para que el jugador vaya desarrollando diferentes destrezas. En nuestro caso, somos más del potrero acá en el fútbol, como diciendo, no perdamos la frescura de jugar por jugar y que en las escuelas de fútbol, como suele pasar, se enseñe solamente técnica. Se tiene que enseñar a jugar como si estuvieran en la calle. Kevin Williams, un entrenador de rugby que los más viejos que estamos escuchando la charla, que somos del palo del rugby, lo conocemos y tenemos sus libros, dice que los buenos entrenadores deben sugerir más que ordenar. Y esto no solamente hay que llevarlo a la formación del jugador, también hay que llevarlo para mí a la formación del futuro docente. Nosotros, como docentes que impartimos en las diferentes cátedras, deberíamos guiar a nuestros jugadores, ¿sí? Orientarlos, ordenarlos, dar contenido, que ese contenido sirva y que yo lo pueda aplicar. Si yo lo único que me preocupo es enseñarles a taclear y a mejorar el rack en la cátedra de rugby, no me sirve. Yo necesito que sepan las cuestiones de seguridad, yo necesito que sepan enseñar, yo necesito que si el día de mañana quieren utilizar alguna metodología del rugby en otro deporte, lo puedan aplicar. O si les llegó un jugador de rugby al gimnasio, ustedes lo puedan entrenar. Ahora, si yo me preocupo solamente en enseñarles a taclear, hay algo que está fallando. Por eso pongo estas 3 reflexiones. Acá les dejo un chiste del gran Caloi. Van a ver 2 o 3 chistes más para que ustedes lo puedan ir leyendo e ir entendiendo cómo Darío ve la forma de orientar y de guiar a sus jugadores. Y nosotros, dentro del rugby, para trabajar esa formación de entrenadores y ese formar futuros formadores, nos valemos del coaching. Nos valemos del coaching de una forma, les voy a decir, empírica. ¿Por qué? Porque por lo menos quien les habla no es que ha hecho una carrera de un curso de coaching ontológico. Se ha ido formando entre lo que le dio el profesorado y lo que le han dado las distintas capacitaciones del rugby. Y nosotros hablamos de coaching de capacitación, coaching de orientación, de dar herramientas, de ayudar, como muestran las 2 fotos, a alcanzar metas, o como muestra esta foto, de ayudar a conectar los cables para que empiecen a ser disparadores de ideas. El otro día una alumna en una de las clases me dice, buenísimo el debate que se armó, me quedaron un montón de ideas dando vuelta y las empecé a conectar. Bueno, ese es un poco el trabajo del coaching, que lo vamos a ver ahora. Objetivos del coaching: guiar a la persona, orientarla, como decían Gary Williams y como decían Johan Cruyff, mostrarle diferentes enfoques o posibles respuestas a la situación, problema que tiene que resolver esta persona. Desarrollar posibles escenarios para que la persona, o digo el alumno, vea, bueno, mira, podés resolver esta situación de esta manera, A, B, C o D. Acompañándolo durante el proceso. Y enfatizo la palabra proceso. Nada es inmediato. Nada es inmediato. Y vuelvo al ejemplo, si quieren, del partido de los Pumas con los All Blacks. Todo el mundo no para de hablar del partido. ¿Qué hubiese pasado si los Pumas perdían? Probablemente hubiésemos ido para atrás a lo que fue el Mundial y hubiésemos recogido el guante de lo que pasó en el Mundial y ahora esto. Y Ledesma, en vez de ser el entrenador que pasó a ser después del partido de los Pumas,
hubiese sido criticado como fue criticado en post-mundial. Por eso hablo de procesos y ojalá se dé el mismo resultado esta madrugada con los Wallabies, pero son todos procesos que se van viviendo. Bien, ahí había un mensaje de Juan, no sé cuándo entró el mensaje. Juan, sabés que mis clases se pueden interrumpir, así que buenísimo. Bien, entonces acompañando el proceso. Y es lo que hacemos con los alumnos. Los acompañamos en el proceso. Y a los entrenadores también. Una charla siempre con entrenadores. No, Darío, hace 2 meses que estamos enseñando tackle y no taclea. No. Bueno, ya va a venir y de golpe al 4.º mes, no de entrenar solo tackle, ¿no? De entrenar todo lo que se entrenar, los chicos empiezan a jugar y los entrenadores se miran sorprendidos como diciendo, ¿viste? Bueno, el proceso empezó a funcionar, hay que darle tiempo. Los procesos llevan tiempo. Nada es inmediato, por suerte. Inmediato es mandar un WhatsApp, un Instagram, conectarte a internet, a veces. A veces deja de ser inmediato y todo se corta. Y acá tenemos otro chiste de Caloi, ¿sí? De un docente que está orientando a la madre y le está diciendo, no gastemos pólvora en Chimango. Ya está, su hijo no está para la música, su hijo está para el fútbol, está para la actividad deportiva. Y acá empiezan a aparecer los amigos que nos acompañaron en las diferentes charlas. Y Nacho Ricci, en la primera charla con la FUAR, dejó una frase que el otro día una alumna, les cuento que los alumnos tienen que entregar unos videos de cierre de cátedra, contando cómo les fue y hablando de diferentes charlas, y una alumna trajo esto a colación. Nacho cuenta que él ya lesionado, les cuento, Nacho está en silla de rueda, quedó paralítico por una lesión en el rugby, en una situación de tackle de bastante mala fortuna. Él se preguntaba, como pasa muchas veces en esas situaciones, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta situación? Y dice que vino un amigo y le dijo, no te preguntes por qué, pregúntate sino para qué. Y a eso él le dio el pie, le abrió la cabeza, empezaron con la Fundación Rugby Amistad, armaron la FUAR, jugaron en ese momento quad rugby, que es rugby en silla de ruedas, y yo tomo la frase y se las tiro a ustedes también para que se pregunten, no por qué estudian educación física, no por qué son entrenadores de rugby, sino para qué. Y un poco Wada lo puso en el primer chat que escribió, ¿para qué? Para formar entrenadores, para formar futuros profesores de educación física, para disfrutar de enseñar, que también es válido. Quien les habla disfruta horrores de enseñar y de estar haciendo estas cosas. Por eso la invitación a pensar esta pregunta. Y también para generar dudas y debates, y esto ya lo hemos hablado con los alumnos, si no me estoy equivocando, me puedo estar equivocando de comisión. González Trilla es un entrenador de básquet, década del 50, década del 60, allá cuando el básquet fue campeón mundial, y en un libro que la Federación de Entrenadores de Básquet ha generado, que está muy interesante, figura en la bibliografía, habla que para él hay 2 tipos de entrenadores, enseñadores y seleccionadores. No está esto en muchos libros, ¿eh? Si lo buscan en los manuales, no los catalogan de esa manera. A mí me pareció espectacular. No es que uno sea enseñador y no pueda entrenar un equipo de jugadores, sino que, y viceversa. El enseñador tiene una visión más docente del proceso de formación del jugador, más basado en la enseñanza de la técnica y en las metodologías. Y el seleccionador potencia jugadores, arma equipos y sabe ubicar a los jugadores en los puestos. Y pongo ejemplos muy radicales. Los seleccionadores quizás los podemos ver en esa gente que tiene ese ojo clínico para encontrar jugadores o para ubicar jugadores en un puesto. Bueno, la posición de este jugador es acá. Hay otros entrenadores, me incluyo, que quizás no tenemos ese ojo clínico y nuestra fortaleza está en la cuestión metodológica, en la planificación, en cómo armar el ejercicio. Y ya lo vamos a ver ahora en breve, cómo hay más categorías o más espacios a generar para futuros entrenadores. Pero quería dejarles
esta nomenclatura que hace González Trilla porque me pareció muy interesante. Último chiste de Caloy, que yo lo sigo mucho a pesar de que ya no nos acompaña. Podría estar Clemente también, pero agarré Caloy con el deporte. ¿Sí? Y acá es a donde iba yo con los diferentes roles. Tomando un poco lo que decía González Trilla, y en esta foto vemos un entrenador hablando a un grupo de jugadores, un entrenador hablando a entrenadores y un entrenador dando una indicación técnica. Entonces, yo creo que dentro de la conformación de uno como docente de educación física, como entrenador, puede ir adoptando diferentes roles o sentirse más cómodo en un rol o en otro rol. Algunos se siente más cómodo a borde de cancha. Otros se siente más cómodo durante el entrenamiento. Yo tengo entrenadores de rugby que me dicen, Darío, se me hace muy difícil estar durante el entrenamiento concentrado, hablándoles, me siento más cómodo haciendo el plan de juego para el sábado. Bueno, listo, entonces vos encárgate del plan de juego, otro se encarga de las destrezas. Bueno, yo me siento más cómodo en la entrada. Bueno, hay que ir encontrando la posición para el entrenador. Y también hay otros que se sienten más cómodos siendo entrenador de entrenadores, quizás, y eso también es válido. Y hay otros que prefieren tener ese ojo clínico, decir, a mí me gusta entrenar solamente jugadores. Bueno, buenísimo. Creo que el rol nuestro como docentes de educación física es acompañar esos procesos. Y acá figuran los 4 pilares sobre los cuales cualquier deporte trabajaría. Bueno, no quiere decir que todos los entrenadores estén preparados para desarrollar los 4 pilares. Y en el rugby remarco mucho el aspecto humano y de grupo, porque tenemos muchos entrenadores empíricos totalmente empíricos, que tienen una capacidad de armar grupo que es asombrosa, donde si a lo mejor le das un entrenamiento para que lo lleve adelante y lo dejas solo, quizás hace agua. Me viene a la mente una charla con un entrenador de rugby con una capacidad de aglutinamiento espectacular y me dijo, Darío, llegan a faltar los demás entrenadores, yo agarro una pelota de fútbol y armamos un partido de fútbol. Yo no puedo enseñar rugby, sí puedo aglutinar gente. Bueno, esto me parece espectacular. Y después tenés entrenadores que a lo mejor la parte técnica les viene bárbaro y cuando los llevas a la parte táctica, o me pasó ayer el entrenamiento de mano de grano, hagan un juego de suma de pase. Hubo un entrenador que me miró y me dijo, por favor, venía a ayudarme. Me dijo, yo suma de pase, bueno, listo. Yo sé que si le decía tackle, no tenía problema. Hay que ir encontrando la virtud o el espacio donde cada entrenador se siente identificado. ¿Cómo se transmite? Bueno, si estamos hablando del conocimiento, no hay una fórmula. No hay una fórmula. ¿Podemos seguir un ejemplo? Sí, se transmite dejando un legado. ¿Qué quiere decir con esto? No hay fórmula matemática para la enseñanza, por suerte. Por suerte, porque como bien saben mis alumnos, las matemáticas no es mi fuerte. Pero debemos capacitarnos todo el tiempo. Esto no es la Matrix, que estamos sentaditos y nos ponen la inyección atrás y nos meten el conocimiento. Vamos aprendiendo, nos vamos capacitando y vamos formando todo el tiempo a futuros entrenadores y futuros profesores de educación física. Ahora, sin pasión, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Y afortunadamente la pasión no se enseña. Es algo visceral. Nos pueden hacer de adentro, lo podemos tener innato, o como pongo acá, nos lo transmitieron los más viejos, porque yo cuando empecé a transitar el mundo del rugby me empecé a dar cuenta la importancia que tenía el legado que iban dejando los más viejos del club. Muy parecido a lo de las tribus de nuestros pueblos originarios o de todos los pueblos originarios, donde se escucha al sabio, al más viejo, por sabio y por viejo. Entonces, es importante el legado que te van dejando los más viejos en los clubes. Ellos cortaron el pasto para que estuvieran las canchas. Ellos corrieron las piedras para que vos puedas jugar en la cancha. Y nos van dejando un legado. Pero como dijimos anteriormente, con la pasión solamente no hacemos nada. Necesitamos de la pasión, sí, pero necesitamos también de la capacitación. Tiene que haber un proceso de capacitación dentro del club, dentro del profesorado.
El profesorado lo tiene un plan de estudio. Los clubes a veces necesitan esos procesos de capacitación, de formar entrenadores de infantiles, de juveniles y de formar entrenadores del plantel superior. Porque muchas veces pasa que donde empiezan algunos a entrenar es en el plantel superior. Bueno, ¿qué experiencia tenés? No, ninguna. Dejé de jugar hace el año pasado y ahora soy entrenador. ¿Y cómo vas a hablar? No, no sé. Bueno, hay que empezar a formarlos. Y en este proceso de formación, acá aparecen los espartanos. Y esta frase corresponde a Alejandro, ex integrante del equipo espartanos, que nos contó que el primer día que llegó al equipo de espartanos, él empezó a jugar al rugby porque los que estaban ahí lo invitaron, le dijeron hay que hacer esto, lo otro, y a los 2 años ya era un referente del equipo. Y los jugadores automáticamente que empezaban a jugar y que se hacían del conocimiento de todo lo que implicaba el rugby, pasaban a ser entrenadores. ¿Qué es lo que sigue pasando hoy por hoy en el rugby? Es asombroso ver el proceso que se da cuando los jugadores juveniles se acercan al rugby infantil a dar una mano. Hacen correcciones de algunas técnicas que ellos ejecutan de forma equivocada, pero no está mal, está dentro del proceso. Logran darse cuenta que están haciendo mal las infantiles, que ellos también están haciendo mal. Vivimos este proceso. El rugby va a seguir conviviendo en un proceso dual de entrenadores amateurs y entrenadores profesionales. No hay otra posibilidad para el rugby porque está en su ADN y lo necesitamos. Y también utilizamos la mística. La mística, afortunadamente, no es algo que se pueda enseñar, no se explica, se transmite, ¿sí? Dejando un legado para los más jóvenes. En esta foto acá tenemos a samoanos y sudafricanos rezando después del partido, agradeciendo el partido que jugaron. Me van a decir, Sudáfrica con camiseta roja fue la única vez que usaron camiseta roja. Pero la mística nosotros la tenemos incorporada, no solamente en el rugby, también la tenemos incorporada en la educación física. Se va generando una mística dentro de los profesorados. Cada profesorado, cada institución tiene su mística. Y el rugby lo sigue teniendo y es un legado que nos vamos pasando y que para mí no puede cortarse nunca en ese proceso. Lo van viviendo los que se acercan al rugby y a la educación física. ¿Cómo se transmite? No hay una receta, por suerte, no hay un manual. Una vez un colega me dijo, me acaban de pedir que pongan palabras o en un papel la mística del rugby. Entonces yo le dije, qué difícil, porque llevábamos 30 años enseñando, cómo lo hacemos, pensando. Entonces le pregunté a mi esposa, y mi esposa me dijo, la mejor forma que tienen ustedes es con el ejemplo, Darío. Termina el partido de rugby y el primero que sale a saludar al referee es el entrenador, como si fuera mamá pata, y atrás no le queda otra que ir los patitos atrás a saludar. Bueno, entonces nosotros como formador de futuros docentes de educación física tenemos que dar el ejemplo. ¿Para qué? Para que los patitos que vienen atrás tomen ese ejemplo y lo sigan y lo lleven más lejos. Como dice en el libro El legado, dejar la camiseta de los All Blacks en una mejor posición. Como dicen los Pumas, dejar la camiseta de los Pumas un poquito más arriba. Bueno, es tarea nuestra como docentes dejar nuestra profesión cada vez un poquito más arriba. Es tarea de los entrenadores dejar cada vez el rugby un poco más arriba, mejor posicionado. Y esta es la única fórmula matemática que me van a ver aplicar a mí en la enseñanza, donde T es teoría, P es práctica. T menos P, o sea, solamente teoría, falta principio de realidad y solamente podés hablar de lo vivido y no podés hablar desde lo teórico. Entonces, perdón, hablás solamente desde lo teórico y no tenés sustento de lo que pasa en el campo. No, en el rugby hay que taclear de tal manera y si vos nunca estuviste en el campo, es muy difícil hacerlo. E menos P, donde solamente tenés la parte empírica. Bueno, tampoco nos sirve, porque te va a faltar el sustento teórico para explicar algunas cuestiones, porque lo empírico tiene un límite.
Tiene un límite. Tenés un montón de entrenadores que empíricamente son muy buenos y en algún momento cuando quieren dar una vuelta de rosca les falta conocimiento. Entonces, yo prefiero que sea E más T o T más E, donde hay un equilibrio entre el laboratorio y campo. Me lo habrán escuchado decir los alumnos. Yo siempre critico a los licenciados en ciencia de la educación que nunca estuvieron en un aula, que explican cómo el docente tiene que enseñar matemática, lengua, historia, y nunca pisaron un aula. Entonces, si vos no estuviste en la trinchera, es muy difícil enseñar. Entonces, explicar qué es lo que hay que hacer, no, y bueno, acá es lo mismo. Por eso nosotros tenemos que formar futuros docentes de educación física con el sustento teórico y con la metodología, la parte práctica para poder desarrollarse. Para poder después trabajar como nos enseñaron los Pumpas, que nos hablaron de una manera espectacular. Yo dejé las definiciones porque eran de ellos, pero con el solo gráfico me parece que estaba espectacular. Fíjense acá cuando hablan de integración y fíjense cuando hablan de inclusión. Una gran diferencia. Acá jugamos todos y acá participamos de la actividad, pero las manzanas por un lado y las zanahorias, el ajo y las berenjenas por otro. Bueno, vamos a la inclusión. Tratemos de estar todos juntos. El año pasado nos visitaron también los Pumpas, hicimos un entrenamiento en conjunto, donde lo más espectacular fue alumnos que nunca habían jugado al rugby, encantados de lo que era entrenar con ellos. La verdad que es un placer recibir a los Pumpas, derrochan energía por todos lados. Pero me parece que estos dos dibujitos, habilitados para usarlos, nos hacen reflexionar mucho. Y en ese proceso de formación que tenemos, no formamos solamente el jugador de rugby o el profesor de educación física en la parte técnica, lo formamos también en la parte humana. Y cuando vino Finco a hablarnos, hicieron mella en tres aspectos fundamentales. Primero, que si hablábamos de respeto, englobaba todo lo que humanamente necesitábamos, porque cuando vinieron a hablarnos, nos hablaron del problema del bullying que se vivía, de la burla, del apodo que usábamos con todos los jugadores. Se hablaba del problema de los terceros tiempos y el consumo de alcohol, se hablaba del problema de la violencia de género, se habló del problema de la violencia fuera del club y adentro del club. Entonces, cuando quisimos poner una palabra que englobara lo que necesitábamos, salió el respeto en esos talleres de Finco. Y si somos respetuosos, no vamos a tener esos inconvenientes. El otro punto que salió fue que somos parte del problema, como diciendo, nos tenemos que hacer cargo. Algunos problemas vamos a tener adentro, o del rugby, o del profesorado de educación física, o en el proceso de formación, o en un club, o bueno, somos parte del problema. Si nos consideramos parte del problema, nos ponemos la camiseta de esa situación y la vamos a ayudar a resolver. Si decimos, no, el problema lo tiene el otro y en mi club no pasa, estamos negando la realidad. Y algo que me pareció espectacular fue que en algún momento uno de los que hablaba, Alejandro, que era abogado, cuando empezaron con el taller y qué hacemos con el tema de violencia, él dijo, la urba tiene que poner normas, y él dijo, me di cuenta que no. Me di cuenta que no había que poner normas, que había que generar conciencia. Y eso es parte también de la formación nuestra de futuros formadores. Hay que generar conciencia. ¿Por qué hacemos tal cosa, tal otra? Y me parecieron tres frases muy, muy importantes de Finco. Por eso las dejamos también. Nos visitó el rugby femenino. Nos visitó el rugby femenino con todo el proceso que está viviendo en los últimos 15 años, venciendo un montón de obstáculos. Todavía ha crecido mucho, pero todavía no todos los clubes abren las puertas. Yo planteo que no es obligación de todos los clubes abrir las puertas al rugby femenino, pero sí que el rugby femenino tenga su espacio, y lo está teniendo. Ahora tiene su subcomisión en la urba. Cuando hablamos de un trabajo mixto, hoy por hoy el rugby se puede jugar en forma mixta hasta M13, pero hablamos también de una formación general, porque están empezando a aparecer, si bien hace ya varios años que tenemos entrenadoras de rugby
sobre todo en rugby infantil, no tenés todavía entrenadoras de rugby que hayan llegado, hablo en general, puede haber casos aislados, al rugby juvenil o al rugby superior. De hecho, pusimos el ejemplo del hockey, donde si bien tenés un montón de entrenadoras, en los planteles superiores la mayoría son entrenadoras de rugby. Bueno, entonces empecemos a planificar una formación general. Vas a empezar a tener ya un montón de profesoras de educación física recibidas que van a cursar rugby. En la Universidad Maimónides ya tenés un montón que han cursado rugby. Pero digo, entonces empecemos a pensar en una formación general y ojalá que el día de mañana nos encontremos con hay referees, que haya entrenadoras en un equipo juvenil, en un seleccionado. Es parte del proceso que el rugby tiene que vivir. Y en la última visita que tuvimos a Federico con el rugby en silla de ruedas. Y más allá de explicarnos un deporte muy interesante, más allá de invitarnos a todos a concurrir al rugby en silla de ruedas, al que quiera trabajar, desarrollarse y todo, dejó dos frases. La primera dijo, se mantiene el espíritu del rugby. Dice, es lo único que tiene parecido al rugby. Sí, bueno, y el contacto. En el rugby en silla de ruedas se puede golpear a la silla de ruedas, de que lleva la pelota, hay contacto. No puede haber contacto entre los jugadores, sí contacto entre la silla de ruedas. Y dijo algo que dijo el primer disertante que nos acompañó, que fue Nacho Ricci. Da la posibilidad de sentirse pleno jugando al rugby en silla de ruedas, que fue lo mismo que dijo Nacho Ricci cuando dijo pudimos jugar al rugby en silla de ruedas, nos sentimos plenos, volvimos a sentir la adrenalina. Y también dijo algo muy importante, que el poder participar de un deporte, hablando de gente con discapacidad, le permite desarrollarse dentro de la sociedad, que fue lo mismo que dijo Daniel e Iván cuando nos hablaban de los Pumpas. Entonces, va de la mano con lo que dijo Guadalupe. ¿Por qué estamos acá? La posibilidad de que la gente practique deporte les permite desarrollarse socialmente, que decidan estudiar algo, que decidan irse a vivir solos, que decidan tener un trabajo. Fede puso un ejemplo de un jugador que vino al primer entrenamiento en rugby en silla de ruedas, que la mamá lo empujaba desde atrás. Claro, cuando vio que todos los que estaban ahí se autoabastecían en el movimiento y se iban solos, le dijo, no mamá, lo tengo que hacer yo solo. Bueno, eso es parte también de todo lo que enseñar el deporte tiene para nosotros, porque nosotros vemos que el chico o la persona se va desarrollando, se va insertando socialmente y va generando vínculos, y ese vínculo le permite, che, ¿por qué no venís que hacemos esto, lo otro? Bueno, es parte de ser formador de formadores, de ayudar a la persona o de ayudar al entrenador que ayude a otra persona. Para nosotros eso es espectacular. Y para seguir pensando, yo tiro frases para seguir pensando, y no son mías las frases, ¿sí? No es solamente ser coach de seleccionado o de una primera división. Hay todo un proceso previo que se tiene que vivir. Por eso les dejo la frase a ustedes para que siga dando vuelta en su cabeza. Les vuelvo a preguntar ahora, si después de toda esta charla, saben por qué están acá y qué los lleva a seguir ligado al deporte y a la educación. Piénsenlo, a lo mejor modificó algo la charla, eso sería espectacular, y si me lo hacen saber, ni les cuento. Y otra frase de otro entrenador que me parece buenísima. El rugby es un deporte muy simple de enseñarlo, como todos los deportes. Lo hacemos difícil quienes lo enseñamos. Bueno, no, lo tenemos que hacer simple. ¿Cómo es el rugby? Corro para adelante hasta que me agarren y cuando me están por agarrar o me agarraron, paso la pelota a un compañero que sigue corriendo para adelante. Se terminó. Después viene todo lo demás, pero tenemos que hacer que el deporte sea más simple para el jugador y después, a medida que se va introduciendo, se va a ir complejizando. Bien. Voy a necesitar que alguien me diga, yo voy a poner acá para ver el chat. No, dejé de compartir. Bueno, ahora voy a seguir compartiendo. Esperen. Necesito que me confirmen que se escucha bien lo que dice Cachito Vigil. Esperen que ponga play, por favor, ¿sí?
no se escucha, profe. ¿No se escucha? Perfecto. Bien. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a buscar el video, por las dudas. Lo tengo por acá. Lo vamos a abrir. Esto suele pasar en las clases. ¿Sí? Y lo vamos a compartir para ver si lo pueden escuchar. Y si no, yo seré el traductor de... Yo seré el traductor de esto. Muy bien. Esperen que llegue, ¿eh? No, profe, tampoco. Fíjate si, No se escucha. si cuando. Muy bien. Permiso, si cuando compartís pantalla hay un cuadradito abajo de toda la izquierda que dice compartir sonido. Reproducir video, reproducción automática, eso te debe... No, perdón, cuando viste que apretás compartir pantalla, te sale todo un cuadrado, un rectángulo en el que vas a ver las pantallas y abajo hay un cuadradito que dice compartir audio. Ajá, muy bien, siempre se aprende algo. Varios participantes, solo anfitrión. No lo tengo, ¿eh? No lo tengo. A ver. Creo que es cuando ya estás compartiendo, hay 3 puntitos y dice compartir audio o algo así. No A ver. recuerdo. No, compartir sonido de la computadora. Bien, Sí. a ver si lo logramos ahora. Vamos de vuelta. Bien. Podemos tener limitaciones técnicas. Sí, profe, ahora sí. Podemos mejorar. Podemos tener limitaciones físicas, las podemos ir mejorando. Podemos tener limitaciones tácticas, las podemos ir aprendiendo. Pero aprendí que no hay que pensar tanto en lo que nos falta, sino descubrir rápidamente qué es lo que nos hace distintos como seres. Y ahí ponerle toda la actitud para desarrollar nuestras fortalezas. Durante mucho tiempo le di importancia a mis debilidades y las padecía. Hasta que un día dije, ¿cuáles son mis fortalezas? Pensar y correr. Y me olvidé de estas debilidades. Y creo que mis últimos 2 o 3 años como jugador fueron los mejores. Cuando me pude conectar con lo más lindo que me regaló la vida, en vez de estar preocupado y diciéndole a la vida las cosas que no me dio. Bien. ¿Se escuchó? ¿Sí? Sí. Qué capacidad de síntesis que tiene Cachito, ¿no? No se puede creer. No se puede creer. Bien, vuelvo a la presentación. Espero que... Limitaciones técnicas. Pero... Las podemos mejorar. Podemos tener limitaciones. Ahí está. Entonces, espero que haya hecho el mismo ruido que me hizo a mí y que ustedes empiecen a encontrar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Yo cuando escuché la charla de Cachito, esto creo que fue hace 3 o 4 años, me hizo mucho ruido, porque yo disfruto esto de formar futuros entrenadores, pero siempre decía, no, pero no me llaman para un seleccionado o no entreno una primera vez, y en un momento dije, no, pero pará. Es lo que está diciendo Cachito. No te preocupes por tu debilidad, preocupate por tu fortaleza. Y apunté los cañones a esto, a la formación de futuros formadores, a entrenar entrenadores, a formar futuros docentes de educación física, y empezás a disfrutar mucho más, porque como dice Cachito, empezás a correr y disfrutás esto. La idea es que ustedes vayan encontrando eso que les permite disfrutar de la profesión que hayan elegido. Y eso va de la mano con la vocación. Y la vocación, afortunadamente, tampoco se enseña. La vocación yo creo que uno la tiene. Es lo que le gusta. Cuando puse amateur, porque siempre pongo este ejemplo, si yo me sacara el loto y no tuviera que trabajar para tener un sustento, quizás no, seguiría trabajando de esto de forma amateur, ni lo dudo, estaría en una cancha de rugby, estaría en un profesorado, ¿sí?
te genera una plenitud total, te genera un disfrute, y esta cuenta matemática a veces se complica con la familia, ¿sí? El 7 por 24 por 365 es muy al extremo, pero acá hay algunas personas que nos conocemos bien, con algunos colegas con los cuales trabajamos, y sabemos que a veces podemos llegar a manejar esos tiempos. Y la vocación yo creo que es innata. Lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir. Afortunadamente yo vengo de una familia de docentes, tercera generación ya de docentes. Me parece que vamos para la cuarta, por lo que vienen diciendo algunos de mis hijos. Para nosotros eso es un orgullo total. La escuela, por ejemplo, que está en el Parque Nacional Los Alerces, lleva el nombre y apellido de una de mis tías abuelas. Mis tías abuelas, mi abuela daba en clase en Esquel hace 80 años atrás. Madres, padres, docentes, tíos, por todos lados la docencia nos rodea. Y lo transmitimos de esa manera, como una vocación. No hay recetas, porque con cada grupo que vas teniendo, afortunadamente vas haciendo algo distinto, porque ese grupo te pide algo distinto. Y como digo yo, das simplemente el 100%, te entregás a pleno, disfrutando de lo que estás haciendo, disfrutando. Y como dije, no me acuerdo qué sigue, esto se lo dejo para el final, como dije, se los dije en marzo a los que son alumnos míos, nos tocó cruzar rugby por Zoom. Sí, es correcto, es correcto. El vaso medio vacío, no pisamos una cancha de rugby, es correcto. El vaso medio lleno, y por lo menos yo por lo menos pude seguir enseñando mi deporte a través del Zoom. ¿Fue lo ideal? No, no fue lo ideal. Me quedo con el vaso medio lleno siempre, siempre. Entonces, ahora, en el episodio 3, les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿por qué están en esta charla? ¿Qué los lleva a seguir ligado al deporte y a la educación? Última frase de Jim Greenwood, ¿sí? Es medio contradictorio, porque parece que no nos divirtiéramos estando a borde de cancha. Sí nos divertimos. No es la diversión de me estoy matando de risa con un compañero, es la diversión y el placer que vos sentís cuando decís, qué bueno, mañana es sábado, mañana es domingo, hay partido de rugby y voy a estar a borde de cancha. Puede ser que llueva, puede ser que haga mucho calor, no importa, yo voy a estar disfrutando. Bien, muchas gracias. Voy a dejar de compartir y vamos a empezar a conversar entre todos los que están acá. Bien, bien. Sigue grabando esto, sigue grabando. Bueno, primero, gracias a los que han estado, de los alumnos, no sé quiénes se han tenido que ir, y a los que no son alumnos también. Voy al chat por las dudas, porque había algo. Bien, vamos por todo lo que pusimos. A ver, Guada, ya lo dijimos. Mateo, buena reflexión, cuando el profesorado nos exige mucho en la parte práctica. Sí, es cierto, teníamos que exigir más en la parte metodológica. Juan Casajús, excelente descripción. No me acuerdo en qué momento fue, Juan, así que si lo querés decir, tenés abierto el micrófono. Y Luciano Tucat. Dale, Juan, dale vos. No te escucho yo, Juan, ¿eh? ¿Les va? ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, primero, Darío, agradecerte. Vengo, como siempre digo, desde la Universidad de La Plata y es un gusto poder acompañarlos, poder acompañarlas y hacer simplemente un intercambio y quizás un aporte, ya que una de las cosas que dijiste y que nos enseñó claramente, nosotros ya veníamos de antes, pero nos enseña la pandemia, es justamente abrir, que esta clase sea abierta. Para mí es un paso muy importante. Nosotros hicimos una experiencia ya con Darío de sumar cátedras, yo en la Universidad de La Plata, junto con otras universidades, y eso yo lo digo en voz alta y con orgullo, porque también nos posiciona desde el compartir el conocimiento, algo que
que las invito a compartir el conocimiento. Yo soy autocrítico, por supuesto soy profe de educación física de base, por más que uno siga permanentemente intentando aprender, pero compartir el conocimiento nos saca del lugar de confort. Cuando nos recibimos de los profesorados, de los institutos, de las universidades, siempre creemos que uno ya sabe todo. Ustedes están a punto de ser colegas, la mayoría acá son alumnos y alumnas todavía, pero cuando uno está por terminar su carrera, algo que hemos transmitido en esto que dice Darío, les hace creer que uno sabe todo. Y cuanto más va avanzando, uno se va dando cuenta, en una frase que quizás no la toma Darío y la tomará más adelante, que el conocimiento es como, justamente el conocimiento es como una isla. Y cuanto uno intenta leer más y estudiar más, las costas cada vez son más grandes y las costas significan lo que no sabemos. O sea, cada vez que estudiamos más, sabemos menos. Así que, como dice también Paenza, dice, si creen que cuando uno termina de estudiar o cuando llegamos a un lugar buscando el conocimiento pleno, no hay nada, hay que seguir, hay que seguir. Así que yo simplemente agradecerle a Darío este espacio, compartirles simplemente, él me preguntó por qué estamos acá, yo estoy con el auricular y sin cámara porque estoy en otro lugar. La pasión hace que cuando uno dice el rugby, se acerca. Me quedo pensando sobre el tema de educación física y de rugby, de cuánto la educación física puede aportar al rugby, pero también cuánto el rugby le puede aportar a la educación física. Esto no es porque nos apasiona, pero últimamente estudiando, y acá les dejo como 2 o 3 cosas, porque suelo en las charlas o en las intervenciones dejarle algo para anotar, es como uno transforma el problema en problemática. Cómo uno transforma el problema en problemática. Y eso desde la metodología es bastante complejo. Así que eso sería una de las primeras cosas para que puedan anotar. Luego, me pone muy contento, además del espacio, y agradezco, y no lo quiero hacer muy extenso, pero Darío citó el porqué, ¿sí? El por qué estamos. Hay un libro de Simon Sinek que se llama justamente El porqué, y él tiene otro que también recomiendo y sugiero, que es Los líderes comen al final. Los líderes comen al final. Realmente tiene que ver con lo que nosotros intentamos desde la docencia. Esto de formar a otras personas, de colaborar, de trabajar en equipo. Trabajar en equipo. En general los profes a veces creemos que justamente por lo anterior, porque sabemos, quizás no sabemos con algo de conocimiento, nos cuesta trabajar en equipo. Así que yo simplemente para agradecer y despedirme, tuve una pequeña intervención hace un tiempo atrás en una de las clases y una de las alumnas me escribió pidiendo bibliografía. Y eso para mí fue terriblemente significativo porque, bueno, cuando uno se apoya en profes de otra casa de altos estudios, siente que cuando alguien dijo algo, bueno, me hace ruido y está buenísimo. Así que simplemente les agradezco, no dejen de... están a punto de ser colegas. Yo con mis alumnos no dejo nunca de pensar con eso. Es decir, que abrir puertas. ¿Sí? Nosotros estamos para abrir puertas. Los docentes estamos para abrir puertas, no para compartir soluciones. Abrimos puertas. Hoy abrimos cajitas de Zoom, si quieren. Después cada uno de ustedes, golpeen puertas, tranquilamente. Se habló del rugby femenino, del rugby sobre silla de ruedas, del que no le gusta el rugby, del que va a ser entrenador, si les interesa algo, golpeen puertas. Algún momento la van a encontrar. Simplemente siembren, que en algún momento esto va a empezar a dar sus frutos. Por ahí te lleva todo un tiempo. Veo acá docentes con mucha experiencia y seguramente tiene que ver con esa cuestión. Cuando con el tiempo te encontrás un alumno, una alumna o un colega que te dice, profe, está bueno esto, no está bueno esto, o simplemente cómo direccionar.
a nosotros nos costó mucho y de eso tenemos que haber aprendido, que es simplemente abrir puertas. Así que tengan buen fin de semana, buen fin de año. Ojalá volvamos a tocar una ovalada en los clubes, en los profesorados cuanto antes. Así Por que favor. gracias por el espacio, Darío. No, por favor, Juan. Bien, buenísimo aporte de Juan. Luciano, Leo, o no sé si vos querías decir algo. Bueno, había quedado acá lo de Luciano, por eso también depende de nuestra mano como formadores para moldear este grupo y buscar el lugar correcto a cada entrenador. Bien, eso venía de la mano de que hay que encontrar el espacio para que cada entrenador se desarrolle. Bien, sigue abierto por si alguien quiere decir algo y si no, vamos a cerrar acá esta clase. Los alumnos del instituto se quedan un ratito más. Pampa, sí, vos pasaste a ser de esta comisión, Pampa, ahora, ¿cierto? Bueno, te hacía con la otra. Así que, bien, no sé si alguien tiene algo más para aportar y si no, hacemos el cierre formal. Yo como estudiante también me gustaría decir algo a lo que ustedes, una reflexión a lo que ustedes hicieron en la charla y lo que dice Juan recién. No, qué importante para nosotros que nos estamos formando en esta profesión, en esta vocación, encontrarnos con docentes que nos digan esto, que nos despierten ideas, que nos den el ánimo a nosotros buscar lo que nos guste, nos den las herramientas necesarias para poder dar una clase, poder transmitir los valores que nosotros creamos. Esto no siempre pasa, de que los docentes nos incitan a seguir mejorando. Por ahí te dicen, no, esta es la técnica, así, 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 igual como decía Mateo, y se fijan en eso, y en realidad no, nosotros lo que necesitamos es aprender a enseñar, a aprender a que la educación física nos va a ayudar a formar a sujetos, a personas en su integridad, ¿no? Todo lo que conlleva a la persona. Y así que nada, agradecer estos espacios, agradecer el amor que tienen, porque eso se transmite y a uno le llega muchísimo más. Bueno, y sabés, Pachi, que ya lo hemos dicho esto, acá todos traemos algo y todos nos llevamos algo, con lo cual nosotros nos llevamos cosas de ustedes también. No es simplemente que nosotros damos. Los aportes de ustedes, las visiones, por ejemplo, la visión que dio Wada al principio de la charla, te va llevando a lo largo del año cosas, y a veces que te digan, no estoy de acuerdo con esto, y no, que te digan, no estoy de acuerdo con esto, te hace pensar. Así que eso también está muy bueno, muy bueno. Bien, Luciano, vos habías escrito algo. Perdón, Darío. Nunca me pasó que ladre la perra en mitad de la clase. Quédate tranquilo. Bueno, primero gracias. A mí me llegó la invitación por intermedio del colegio. Y bueno, te he visto, no sé si vos me conoces, pero nos hemos visto en algún encuentro. ¿Tenías el escudo de San Fernando? Sí, señor. Bien. Y en algún lugar nos cruzamos entonces, sí. Correcto. Sí. Y bueno, nada, la verdad que está buenísimo. Y vos preguntabas por qué estábamos acá en algún momento. Porque la verdad que está buenísimo. Te pone la piel de gallina a ver cómo vos moldeás al otro. O sea, creo que no hay profesión más linda, lamentablemente no bien remunerada a veces, pero profesión más linda en donde vos moldeás al otro y ves la respuesta y decís, uy, wow, mirá lo que logré en el otro, mirá cómo logré transmitirle. Nosotros tuvimos la suerte en este colegio, este año en el colegio, tratando de hablar del vaso vacío, del vaso lleno que vos hablaste, bueno, yo tuve que dar clase todo el año por Zoom con los chicos míos de rugby, y tratamos de formarlos, de no darles clases, sino darles una actividad que ellos después pudieran llegar a aplicar. Y la idea era que fueran los chicos los que dieran las clases con reglas, o sea, con los aspectos que nosotros queríamos que tengan en cuenta, pero terminaron a partir de mitad de año dando unas clases espectaculares. Entonces, ahí es donde vos vas viendo y vas entendiendo, y también te vas dando cuenta en dónde la estás pifiando vos, muchas veces. Y nos dan esa idea, sí. Claro,
que son un espejo genial. Y la verdad que es apasionante tratar de lograr esa empatía, en dónde le pifié, en dónde le pegué. Nada, eso, está buenísimo. ¿Por qué estamos acá? Porque nos apasiona lo que hacemos y está buenísimo. Sí. Así que gracias, Darío. Estamos de acuerdo. Bueno, buenísimo, Luciano. Nos cruzaremos en algún momento. En algún gracias. partido. Bien, gente, yo les agradezco. Esto no es más que una clase y no se armó la clase especialmente para esto. Es como hemos dado todo el año. Todo el año. Al principio peleamos un poquito más con el Zoom y con el Meet. Nos costó un poco. Los primeros PowerPoint eran bastante malos. Estos son mejores. Hemos aprendido a manejar videos, a hacer un montón de cosas que antes no hacíamos. Es el vaso medio lleno. Es el vaso medio lleno. Así que los invito a cruzarnos en alguna cancha de rugby, de hockey, del deporte que sea. Y les pido, por favor, a los alumnos del instituto que se queden, así hacemos en 5 minutos el cierre del año y no sé si alguno se tiene que ir a rendir alguna materia. No los veo con cara muy preocupados, así que no creo. Chao, Juan, nos vemos. Chao, Darío, gracias por el espacio. Chao, Luciano, quedamos en contacto. Chao, Pablo, muchas gracias. Chao, Darío. Chao, no sé quién. Ah, Mariano. Esa voz, no la reconocí. Bien. ¿Quién va quedando? Pac. Bien, van quedando todos alumnos. Sí, ahí se fue Santiago. Profe, seguí grabando, para que sepas. No, sí, buenísimo.